Ale, yo me atrevo a decir, como siempre, que es un gran informe. Bueno, espero cubrir las expectativas de Sofía Cortiz, entonces. El Mides reflota préstamos a LPEM discontinuados en este gobierno, es el título que elegimos con el pulpo para este informe. Porque por allá por el 10 de abril fue el relanzamiento de esta línea de crédito, de estos préstamos que se llaman Cuidados Más Calidad. Es una línea de crédito para, mejorar residenciales y también centros infantiles, pero nos vamos a centralizar en lo que tiene que ver con los LPEM, los establecimientos de larga estadía. Esto se realizó mediante una iniciativa entre República Microfinanzas del Banco de la República y justamente el Mides para otorgar préstamos que pueden ser hasta en 36 cuotas sin interés para refacciones en servicios residenciales. Los centros para adultos mayores podrán solicitar hasta 750.000 pesos. Esto obviamente es para mejorar lo que tiene que ver con temas edilicios, ¿no? Sabemos que muchos de los residenciales están en pésimas condiciones, entonces, se le da la facilidad de acceder a este préstamo, pero lo que nosotros decíamos en el título tiene que ver con que esto ya existía. Esto se inauguró por allá por el 2017, se hizo durante los gobiernos del Frente Amplio, también se comenzó con primera infancia y después se extendió a lo que tiene que ver con inmayores, con esta área del Ministerio de Desarrollo Social que se dedica justamente a las personas mayores. Recordemos 2 episodios lamentables que ocurrieron el mes pasado, que tienen que ver con residenciales. Uno fue el 7 de julio, donde se registró un incendio en un residencial en 33. Allí lamentablemente fallecieron 10 personas. A los días ocurrió otro incendio en Salinas, en Canelones, donde ya son 4 los fallecidos al día de hoy. Y estos lugares de larga estadía lo que no tenían era habilitación. Para la habilitación se requieren ciertas inspecciones. Esto después lo vamos a detallar, ¿no? De inspecciones que tienen que ver con el Ministerio de Salud Pública, con el Mides, el de Desarrollo Social, y también hay una pata fundamental que tiene que ver con bomberos, ¿no? Porque la habilitación para los diferentes locales también requiere el visto bueno de bomberos. Después de estos anuncios del ministro que se reflotaba entonces este crédito, Cuidados Más Calidad, él, habla de que se vuelve a anunciar esto y que esto puede llegar a ser una solución para aquellos residenciales que no están en condiciones. Escuchemos lo que decía el ministro Sciarra. Lo que existe hoy, y también lo estuvimos hablando con ellos, para la máxima difusión y la mejora en lo que son los trámites, es el préstamo acordado por Mides con República Microfinanzas, que es algo que viene de antes, pero que en abril de este año se logró anunciar que también será tasa cero, de hasta 750.000 pesos para los residenciales, en 36 cuotas, estamos hablando de casi $20.000, para mejoras, obviamente, en todo lo que tiene que ver con infraestructura y muchas veces con bomberos, que se dice que son los trámites más caros en cuanto a los recursos que tienen que comprar o a los detectores de humo y demás, pero de ahí se sacaron muchas cosas realmente en limpio. No estamos hablando de generar nuevos subsidios, sobre todo porque en la mayoría de los casos estamos hablando de emprendimientos privados, pero sí de generar facilidades porque todos queremos que sean lugares de buena calidad, ¿no? Bueno, es lógico esto que dice el ministro, son lugares privados, en realidad son negocios, estos residenciales, por lo tanto el Mides no tiene por qué asumir un subsidio, una ayuda de este tenor, pero sí se les proporciona este préstamo. Lo que sí llama la atención es por qué se pone el foco ahora, este último año de gobierno, y no se puso el foco en hacer esto durante los primeros 4 años, ¿no? Porque en el 2020 se anunciaron también nuevas iniciativas para ayudar a los residenciales, pero no estaba contemplado entonces este programa, Cuidados Más Calidad. Con quien hablamos fue con Adriana Rovira, que es exdirectora de Inmayores del Mides. Nosotros charlamos con ella hace unos días acá justamente por el tema de los residenciales. Y bueno, ella lo que mencionaba es que, por un lado, esto ya existía desde el 2017, como decíamos, esto se aprobó en el gobierno de Tabaré Vázquez, y lo que ella cuestiona en realidad es por qué es que ahora se relanza y no se hizo durante estos 4 años justamente. Con respecto al programa específico que tiene que ver con los préstamos del BROW,
que son cuidados más calidad, se empezó a implementar en el año 2017 a finales. De hecho, se hizo toda una gira a nivel nacional de promoción de estos préstamos que tenían como fin y como objetivo colaborar con los establecimientos para el mejoramiento de infraestructura y de la parte arquitectónica que permitiera resolver determinadas situaciones edilicias tratando de apoyar la habilitación. Eso arrancó a finales de 2017 y se implementó durante parte del 2017, durante todo el 2018 y el 2019. Entonces creo que ahí se da cuenta de que este programa existía, funcionaba, que fue parte de una estrategia importante para tratar de colaborar con los establecimientos para la mejora de la infraestructura. Creo que en política pública está bueno poder siempre avanzar y pararse desde lo hecho y mejorarlo, pero no está bueno plantear que omitir lo que se hizo y sobre eso de alguna manera intentar presentar las acciones que son de años atrás como que son nuevas e innovadoras. Si las acciones fueron positivas y sobre esas se quiere seguir avanzando, me parece un aspecto muy positivo. Lo que no puede pasar es presentarse acciones que ya estaban en funcionamiento como algo totalmente inaugural y que es parte de las nuevas acciones que se están instrumentando por este gobierno. Bueno, hay una molestia y la oposición ya ha mencionado esta cuestión, esta dinámica en relación a otros casos, ¿no? Sí, y varios actores políticos del MIDES han señalado esto, que es un programa que ya existía, que lo dejaron morir y que bueno, ahora se relanza. Esto parece ir en contra de lo que anunciaba Álvaro Delgado en conferencia de prensa. En conferencia de prensa fue esto en el marco de la pandemia. ¿Se acuerdan cuando se hacían todos los días allí conferencias de prensa y bueno, se decía cómo estaba la situación? Bueno, en aquel momento Álvaro Delgado, justamente por un brote de coronavirus en un residencial, lo que decía en ese momento era que existía una preocupación y una prioridad por nuestros viejitos. Así le llamó en aquel momento. Hay un tema que quisiera empezar a comentar con ustedes que tiene que ver con un abordaje vinculado a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad, que son las casas de salud, los hogares de ancianos, residencias de adultos mayores, a nuestros viejitos. Y tuvimos una extensa reunión con el ministro de Salud Pública y su equipo, con el presidente de ACE, con el ministro Bartol y su equipo, con el director de SINAE, director ejecutivo de SINAE, tratando este tema sobre los contagiados y los fallecidos en las residencias para adultos mayores. Y la verdad que yo creo que esto, más allá de una situación de los fallecimientos que hubieron, hasta el momento 2 fallecimientos y es una desgracia, decir que hay una situación que realmente nos preocupa mucho, que a veces vemos la punta del iceberg y no vemos el resto, y gran parte del Uruguay viene mirando para el costado con esta situación de nuestros mayores, de nuestros viejitos. Yo acá tengo un informe a fin de marzo, lo están ajustando en estos días y obviamente lo vamos a compartir con ustedes. Hay 1.208 residenciales registrados, residenciales de ancianos en todo el país, más o menos la mitad de Montevideo y la mitad en el interior, habilitados por el Ministerio de Salud Pública solo 41 y 10 en proceso de renovación de habilitación. Bueno, según este informe entonces de marzo del 2020, existían 1.208 residenciales registrados, habilitados 41, o sea que faltaban habilitar unos 1.161 residenciales cuando asume este gobierno. ¿Cómo estamos hoy por hoy? El MIDES contabiliza 1.483 residenciales con 211 habilitados, o sea que faltan habilitar 1.272 LP. Es brutal. Es brutal, porque así después salen las noticias que salen de las condiciones en las que están algunos residenciales. Bueno, claramente una de las cosas que señalan, ¿no?, diferentes actores que tienen que ver con los residenciales, tanto las asociaciones de residenciales como los familiares de las personas que están viviendo allí, una de las cosas que señalan es que faltan controles, claro. Es que falta gente trabajando en la calle, gente del Ministerio de Salud Pública, gente del MIDES controlando, y bueno, y ahí sí, tratando de agilizar lo que tiene que ver con las habilitaciones, porque yo entiendo, es un trámite engorroso para los LPM, ¿no?, habilitarlos, y tienen que obviamente pasar muchos pasos
casos, pero por lo menos hacer un control del estado en el que se encuentran. Y algo que es de perogrullo, ¿no? Pero estamos hablando de lugares donde se encuentran personas que en muchos casos por su avanzada edad se encuentran con situaciones de salud que son sumamente delicadas, por lo que es importante que esté controlado, que puedan estar con las condiciones necesarias. Sí, y ahí juega un papel fundamental las personas que están a cargo de los residenciales, las personas que se quedan con estas personas, porque recordemos que en el incendio de 33 había una sola persona cuidando a todos los residentes del lugar, y esa persona no era una especialista en el tema. Porque tampoco se están controlando que las personas que quedan a cargo tengan realmente un taller, por lo menos de estos que da el MIDES, ¿no? Y tengan conocimiento del trabajo en sí. Bueno, parece que la situación no mejoró. Esa crítica que hacía Delgado no solo no mejoró, sino que se complicó aún más en el territorio. Y esto no lo digo yo, esto lo decía Águeda Restaino, que es una de las voceras de la Red de Adultos Mayores. Tenemos que pensar en una matriz de protección social desde la visión de ciclo de vida. Y eso lo habíamos ido consiguiendo hasta el 2019, principio del 20. Luego vino la pandemia, luego viene con el cambio de autoridades y ahí todo se viene para atrás. Ahí hace que este enfoque que nosotros queríamos ver de derechos, teniendo un compromiso con los tratados internacionales, se vuelve atrás y se trata a las personas mayores como sujetos de necesidades y como cosas que se ponen en los hogares para ser tratados. Nosotros tenemos que repensar el envejecimiento y la vejez y las acciones en una amplia cantidad de temas que antes no se tomaban. Por ejemplo, el cambio de visión social de la vejez, dejar de vernos como personas enfermas a ser sujetos con derechos, el derecho a la vida, la vivienda, la salud, la seguridad social, saber que tenemos una convención interamericana por la protección de los derechos humanos, es que estas tragedias nos interpelan como seres humanos y colocamos una vez más el tema de los LPM en el tapete. Luego pasa el momento y otra vez sigue sin aparecer el tema. La falta de hogares habilitados deja en evidencia los escasos controles y sobre todo queda muy claro que la vejez no es tomada en las políticas públicas. Bueno, en esto de la habilitación existen 3 pasos, según explican las autoridades. Primero tiene que pasar por el Ministerio de Salud Pública, luego de recibir documentación necesaria y de realizar una primera evaluación, se emite un certificado de registro. Esto pasa a el Ministerio de Desarrollo Social, que también tiene que emitir un certificado, y por último la habilitación de la Dirección Nacional de Bomberos para que luego sí vuelva entonces al Ministerio de Salud Pública para que lo habilite definitivamente. Parece ser un trámite que en realidad, si bien es engorroso para los LPM, en realidad para el gobierno no debería ser tan complicado. Pasa de un ministerio a otro y sí, lo importante también es lo que tiene que ver con bomberos. Pero bueno, no se ha avanzado en esto. Con quien también me comuniqué es con Solange Santos, que es del Movimiento para el Cuidado y Garantía de Derechos de Personas que viven en establecimientos de larga estadía. Y también están involucrados sus familiares. Porque también existe una diferencia entre el número total de los LPM que señalan las autoridades y el número que señalan desde la red de adultos mayores. Soledad Santos nos decía que la diferencia de número se tiene que ver con que las autoridades no tienen registros de muchos LPM que existen, pero que, bueno, como no son denunciados y como no se hace un recorrido en territorio, no saben de su existencia. El tema es que para detectarlo se deberían de denunciar. Los familiares, cuando van a llevar a alguien a internarlos, deberían de preguntar si están registrados y pedir el registro, que les muestren, ver las condiciones en que están, y si ven que no cumple con las necesidades básicas, habría que denunciar, ¿no? Como sociedad toda, denuncias son anónimas, es la única manera de detectar o ir a visitarlos, integrarnos como comunidad para ver las condiciones. Y cuando vamos por algún familiar, tenemos que ir y ver. Algunos tienen unas condiciones que están bastante bien. El tema, claro, es que no se registran, deberían de registrarse porque los ayudaría a mejorar. Y otros como que a veces abren una casa de salud como un negocio, entonces
abren para lucrar, no les interesa mucho cómo están. Otros empiezan como un sistema de inserción familiar con 3 personas, como autoválidas, y terminan, ponemos a otro, tomamos a otro que está más o menos, y después tomamos a otro porque hicimos otra piecita y tenemos a otro, y terminan siendo un establecimiento de larga estadía, que no cumple ya con las condiciones de sistemas de inserción familiar. Generalmente en los niveles, los LP más pobres, digamos, los que toman por muy poca plata, esos son los que funcionan peor porque, claro, no pueden, si van a hacer las condiciones que se deben de tener, no lo pueden hacer porque no entra la plata suficiente. Entonces lucran con las vidas de las personas. No les interesa si están bien o están mal. Claro, lo más preocupante es esto, ¿no? En los lugares donde realmente se complica pagar una estadía para las familias, y bueno, y las personas mayores están en condiciones realmente muy complicadas, donde ni siquiera llega un registro, ni siquiera el Estado tiene un registro de que existen estos residenciales. Y estamos hablando de un número muy importante, porque si son 2.000 los que señalan las personas que trabajan en los LPM, ¿no?, que existen 2.000 residenciales en total, y el Estado tiene un registro de 1.400, significa que tiene solamente el 60% de los LPM registrados. ¿Qué pasa con el otro 40%? ¿En qué condiciones están? Es realmente un tema a controlar. En 2021 el Tribunal de Apelaciones Civil de Cuarto Turno condenó al Ministerio de Salud Pública y al MIDES también a intimar en forma coordinada los establecimientos de larga estadía de personas mayores del departamento de Montevideo que no estaban habilitados para que justamente continúen con esta habilitación, para que avancen en las distintas etapas. Les dio 180 días para que se hiciera esto. Claramente esto no sucedió. Una de las encargadas de hacer cumplir esta intimación era María Luján Giudici, no sé si se acuerdan. Sí. En ese momento era subdirectora de la Dirección General de Salud, quien paradójicamente tenía una deuda millonaria con el BPS y la Dirección General Impositiva, y está embargada por no pagar los impuestos de residenciales de ancianos que eran de su propiedad. O sea, ella tenía residenciales y no pagaba los aportes, y era una de las personas encargadas de que esto se registrara. Era realmente bastante extraño. Ella ya no está más. En el 2023 fue destituida y bueno, dejó de pertenecer al Estado. Pero volviendo a la actualidad, a nivel departamental existe una comisión interdepartamental de personas mayores. Desde allí se asesora al Congreso de Intendentes en materia de políticas vinculadas a personas mayores, y ese grupo está analizando elevar una propuesta para buscar soluciones que justamente permitan controlar y habilitar, porque pensando en esto de que no hay personal, de que no hay equipos que hagan recorridas, bueno, las intendencias se están poniendo entonces a las órdenes, y me comuniqué con el director de la Secretaría de las Personas Mayores de la Intendencia Capitalina. Él es Lionel Molinelli, y bueno, él ha tomado en cuenta la problemática que se vive justamente en los residenciales de Montevideo para las habilitaciones, y nos informó acerca de esta propuesta que elevaron los intendentes. Si bien el Uruguay cuenta con un sistema nacional integrado de cuidados, es evidente que no es suficiente con el sistema, que hay que reforzarlo en recursos técnicos, en recursos humanos y fundamentalmente presupuestales. Los cuidados de larga estadía, los cuidados a personas con dependencia severa son caros, necesitan de muchos recursos humanos preparados, capacitados, con conocimiento no solamente de cuidados, sino también en la perspectiva de derechos. Hay que reforzar los equipos de capacitación. Las intendencias pueden cumplir un rol importante con sus cuerpos inspectivos, con sus técnicos, sumándolos a los técnicos que tiene tanto el Ministerio de Salud Pública como el MIDES, que son los que realizan las inspecciones, el conocimiento del territorio, el conocimiento que tiene cada intendencia por ser gobiernos de cercanía, igual que los municipios, puede aportar muchísimo en esto si lo sumamos a lo que ya está haciendo el Ministerio del Interior, el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Desarrollo Social.
Bueno, la importancia, ¿no?, de los gobiernos de cercanía, sobre todo en el interior del país. Yo creo que esto se va a ver reflejado mucho mejor en lo que tiene que ver con el interior, porque las intendencias obviamente tienen allí conocimiento de los residenciales que están en la zona, algo que parece que el Estado le está costando llegar, así que estaría muy bueno que se aprobara esto. Es un problema, lo decíamos, y el otro día justamente cuando hablábamos, como decías, con la ex jerarca en los gobiernos del Frente Amplio, es un problema de larga data. De larga data, sí. Es un problema de larga data que se había... Bueno, lo que ella señalaba justamente en la charla que tuvimos es que, bueno, que se estaban agilizando algunos pasos. Lo bueno hubiera sido que este gobierno los continuara de alguna manera y mejorara, que bueno, que fue más o menos lo que parecía ser en aquella conferencia que da Delgado, donde se dice que va a ser una de las prioridades. Claro. Pero bueno, claramente esto no sucedió. Bueno, habrá que ver entonces cómo continúa todo. Gracias, Ale, por este informe. Nada que perder. El periodístico de